Dime, hermano, ¿cuántas veces has sentido que el canto en misa te erizó la piel, pero no te acercó a Dios? ¿Cuántas veces una voz afinada, un coro vibrante o una melodía bien ejecutada llenaron tus sentidos, pero dejaron vacío tu espíritu? No, estamos aquí para juzgar la belleza musical, sino para preguntarnos cuál es el corazón que canta, porque no todo lo que suena bien agrada a Dios. Amós 5:23 nos lo grita desde las Escrituras. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, no quiero escuchar el sonido de tus arpas. ¿Te das cuenta? No es el volumen, ni la armonía, ni la precisión lo que toca el corazón de Dios. Es la ofrenda interior, la verdad del alma. Y sin embargo, hay parroquias donde la misa se ha convertido en un escenario, donde el altar se disuelve bajo luces, micrófonos, vestuarios, proyecciones y ensayos, donde lo sagrado se diluye en lo emocional, como si el misterio más grande del universo, el sacrificio de Cristo, necesitara una producción para sentirse real. No, hermano, lo que necesitamos no es más emoción, sino más adoración. No es más técnica, es más humildad. No es lucirse, es rendirse. Isaías 1:15 lo deja claro: multiplicáis la oración, pero yo no escucho. Sus manos están llenas de sangre. Es fuerte, es duro, pero es verdad. Hay cantos que Dios no quiere oír, no porque sean malos en sí, sino porque nacen de corazones desconectados de Él. Voces que cantan para el público, no para el cielo. Imagínate esto: un coro ensaya toda la semana, afinan perfectamente, armonizan, emocionan, pero sus corazones están llenos de orgullo, de competencia, de juicio entre ellos. ¿Ese canto llega al trono de Dios? ¿O se queda atrapado en el techo de la iglesia? ¿Es música celestial o solo un eco humano? En muchas parroquias mexicanas vemos misas con guitarras eléctricas, luces de colores, pantallas LED, cantantes, con posturas y gestos de escenario. ¿Es eso adoración o es un espectáculo religioso disfrazado de liturgia? El Papa León XIV, en una de sus catequesis, dijo con dolor: el altar ha sido desplazado por el escenario y la misa por el show. Necesitamos una espiritualidad del silencio, donde el canto no compita con Dios, sino que lo revele. Porque sí, hay cantos que roban la atención de Dios, que nos distraen con aplausos, con solos, con arreglos complejos, cantos que centran en la persona que canta y no en la persona adorada. Y ahí es donde el alma tiene que temblar. ¿Estamos cantando para conmover a la gente o para que el cielo se abra? Y aquí no hablamos solo de los músicos, hablamos también de los fieles. ¿Cuántos llegan a misa esperando que el coro cante? Bonito. ¿Cuántos evalúan la misa según la emoción que sintieron? ¿Cuántos aplauden el final de una canción como si fuera un concierto? El Papa León XIV llamó a eso consumismo espiritual, querer ser complacidos en vez de ofrecernos. Incluso hay quienes, sin mala intención, se enredan en la técnica, en la logística, en la planificación de la música, olvidando que el primer paso es ponerse de rodillas, no frente a la partitura, sino frente al sagrario, porque si no hay oración, si no hay confesión, si no hay recogimiento, no hay liturgia viva. Solo hay espectáculo decorado de espiritualidad. Pero no, todo está perdido. Esta reflexión no es una condena, es una invitación a volver al centro, a purificar la música, a recordar que la misa no necesita efectos, sino fe, que el canto más sencillo, si nace de un corazón rendido, es más poderoso que cualquier arreglo espectacular. Hermano, hermana, si cantas en misa, hazlo como si cada nota fuera una lágrima de tu alma ante el Cordero. Si escuchas un canto, recíbelo como oración, no como entretenimiento.
Si diriges un coro, forma ministros, no artistas. Y si asistes como fiel, participa con todo tu ser, no como espectador, sino como adorador. Dios no está buscando el mejor sonido, está buscando el corazón que tiembla ante su presencia. Y si nuestro canto no nace del silencio interior, no lo confundamos, es solo ruido. Hoy, el Espíritu te llama a examinarte, no para culparte, sino para despertarte, porque el canto que agrada a Dios no es el que impresiona, sino el que se entrega. Empecemos por ahí, desde el alma, desde el silencio, desde la verdad, porque si el canto no nace del amor, mejor sería el silencio. Amós no hablaba al viento. Sus palabras eran fuego que ardía en los huesos de un pueblo que había olvidado el rostro de su Dios. En medio de sacrificios, incienso y canciones, el profeta levantó la voz como un martillo que quiebra la roca de la hipocresía. Aparta de mí el ruido de tus cánticos. ¿Puedes imaginar eso? Dios, el creador de la música, rechazando el canto de su pueblo. ¿Por qué? Porque el corazón estaba lejos, porque lo externo brillaba, mientras lo interno se apagaba. Cantaban, pero no amaban, celebraban, pero no obedecían. Eran voces sin alma, armonías sin justicia, notas sin misericordia. ¿Y no es eso lo que sucede también hoy? En muchas comunidades se canta fuerte, se canta bien, pero no se canta con verdad. Corazones fríos ejecutando actos cálidos, músicos con gran habilidad pero poca oración, celebraciones llenas de sonido y furia que no tocan el corazón de Dios. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que creemos que eso basta, que mientras suene bonito ya es sagrado. Pero eso es una mentira peligrosa. Isaías también fue tajante. Multiplicáis la oración, pero yo no escucho. ¿Por qué? Porque las manos están sucias, porque la liturgia no es teatro, ni el canto un performance. Es oración, es sacrificio, es entrega. Si no hay pureza de intención, si no hay humildad en el alma, entonces el canto se convierte en ruido, en humo que no sube, en palabra vacía. No se trata de cantar menos, se trata de cantar con el alma, con el corazón rendido, con la conciencia despierta. Se trata de preparar la voz, pero también el espíritu, de afinar los instrumentos, pero sobre todo de afinar la vida. Porque Dios no está impresionado por acordes complejos, sino con un corazón contrito y humillado. ¿Qué tipo de cántico estamos ofreciendo al Señor? ¿Uno que nace de la comunión con Él, o uno que busca la aprobación de los hombres? Hay quienes tienen talento natural, dones hermosos, pero los usan como espectáculo. Se sienten indispensables en la liturgia. Creen que sin ellos, la misa no sería igual, y eso es soberbia, eso es idolatría del yo. Recordemos lo que dice el Salmo 51. No te agrada el sacrificio, ni te satisfacen los holocaustos. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. No es la voz lo que Dios escucha, es el alma. No es la armonía lo que lo conmueve. Es la obediencia, no es el show, es el amor silencioso. Y esta palabra, aunque duele, es liberadora. Porque no necesitas ser el mejor cantante para agradar a Dios. No necesitas técnica perfecta. Solo necesitas un corazón dispuesto, un espíritu en vela, un alma que dice, aquí estoy, Señor, no para ser aplaudido, sino para adorarte. En México, en nuestras parroquias llenas de vida y tradición, esta advertencia es urgente. Misas patronales donde la música popular desplaza el sentido sagrado, coros donde hay más competencia que fraternidad, liturgias donde la emoción manda más que la fe. No, hermanos, no todo lo emotivo es espiritual, no todo lo bonito es santo. La profecía de Amós y de Isaías es un espejo y nos confronta.
porque aún hoy, en el siglo XXI, seguimos corriendo el riesgo de cantarle a Dios sin estar con Dios, de emocionarnos con una letra sin convertirnos por su mensaje, de levantar la voz y tener el alma dormida. León XIV ha insistido en esto con fuerza. No temamos al silencio litúrgico, temamos al ruido hueco del alma. ¿Lo entiendes? El silencio que brota del asombro ante lo divino es más elocuente que 1000 canciones vacías. Y el canto que nace del silencio interior es como incienso que sube derecho al corazón del Padre. Y si hoy escuchamos estas palabras con el corazón abierto, podemos comenzar a comprender que el problema no está en el canto, sino en la intención que lo sostiene. Hay personas que se forman musicalmente durante años, pero nunca han hecho un retiro espiritual. Cantan en cada misa, pero no conocen el silencio eucarístico. Se emocionan con las notas, pero no se han rendido al misterio. Y eso, querido hermano, es peligroso, porque puedes pasar la vida entera sirviendo en la música litúrgica, sin haber conocido a aquel a quien le cantas. La música que agrada al Señor no es la que llena auditorios, sino la que nace del altar del corazón. No es la que provoca lágrimas de emoción, sino la que provoca lágrimas de conversión. No es la que aplauden los hombres, sino la que bendice el cielo. Por eso, tenemos que volver a preguntarnos cada vez, ¿para quién estoy cantando? ¿A quién quiero agradar? ¿Dónde está mi tesoro mientras canto? Hay cantos que, aunque estén llenos de belleza técnica, están vacíos de sentido, como copas doradas sin vino, como incienso sin fuego, como palabras sin alma. Y esos cantos, aunque muevan masas, no mueven el corazón de Dios, porque el Señor no se deja engañar por lo exterior. Él mira el corazón. Por eso, también es necesario que los sacerdotes y coordinadores litúrgicos acompañen a los músicos. Que no se delegue todo en ellos como si fueran proveedores de entretenimiento. El canto litúrgico no es un relleno, es oración, es parte del sacrificio, es la voz de la Iglesia orando unida. Y debe ser cuidado, orientado, acompañado, no solo ensayado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar por nosotros, por reconocer que hemos fallado, que hemos confundido emoción con devoción, que hemos priorizado el sonido sobre la santidad, que hemos querido agradar más a los hombres que al Dios vivo. Y desde ahí, desde ese arrepentimiento sincero, volver a cantar, pero cantar como quien ofrece su vida, no su voz, su alma, no su ego, porque si hoy Dios te dijera como a su pueblo antiguo, quita de mí tus cánticos, ¿lo aceptarías? ¿Te detendrías? ¿O seguirías cantando como si nada? Hermano, hermana, no se trata de hacer silencio con los labios, se trata de hacer silencio con el alma, para que el canto no sea nuestro, sino de Él. Ahí comienza la transformación. Ahí empieza la verdadera liturgia, no en el volumen, sino en la verdad, no en los arreglos musicales, sino en la sinceridad del corazón. Y cuando eso sucede, cuando cantamos con un corazón herido pero rendido, entonces sí, el cielo se abre. Entonces sí, nuestras voces se vuelven eco de la eternidad, y Dios, en su ternura infinita, nos escucha. ¿Qué busca realmente Dios en nuestra música? No busca espectáculo, no busca perfección técnica, no busca grandes voces ni instrumentos sofisticados. Lo que Él busca es adoradores, almas rendidas, corazones verdaderos. Jesús mismo lo dijo con claridad a la samaritana: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Zacarías 4:23. Esa es la clave: adoración en espíritu y verdad, no en performance, no en la emoción, no en la apariencia, sino en la autenticidad del alma que se entrega,
Porque cantar no es solo emitir sonidos, es un acto espiritual, es un eco del corazón. Es, o debería ser, una forma de oración que toca las fibras más profundas del ser. Pero para eso, el alma tiene que estar despierta, humilde, conectada. Y eso no se logra con talento, se logra con gracia. Hay músicos litúrgicos que pueden tocar una misa entera sin mirar el altar, que están más atentos a los acordes que a la consagración, que entran y salen de la misa como si fuera un evento musical. Pero el Señor no busca músicos, busca discípulos que cantan, servidores que oran mientras tocan, siervos que entienden que están pisando tierra santa. Dios busca el canto que nace del quebranto, el que no quiere impresionar, sino entregar, el que se eleva como incienso desde una vida reconciliada, y eso requiere examen, porque muchas veces cantamos mientras tenemos el alma sucia, sin confesión, sin perdón, sin paz. ¿Cómo puede el canto elevarse si el corazón está encadenado? Un canto puro no necesita efectos, no necesita volumen, necesita verdad. Hay momentos en misa donde una voz temblorosa, humilde, sostenida por la fe, toca más que todo un arreglo, una coral, porque el espíritu no se mueve por técnica, se mueve por disponibilidad, por transparencia, por fe. Don León XIV lo dijo con fuerza: no se trata de sonar perfecto, sino de sonar desde el alma. Que el canto no opaque la presencia de Cristo, sino que le haga espacio. Porque hay cantos tan adornados, tan cargados de técnica, que Cristo ya no tiene lugar, que distraen, que entretienen, que imponen presencia humana y opacan la divina. Dios busca cantos que hagan espacio, que preparen el corazón, que limpien el templo interior para que Él entre, que acompañen el misterio sin interrumpirlo, que eleven sin eclipsar, que sirvan, no que se sirvan del altar. Y eso no es fácil, porque va contra todo lo que el mundo celebra. El mundo aplaude el show, el mundo busca seguidores, likes, reconocimiento, pero Dios se esconde en lo pequeño, en lo escondido, en lo que no se ve. Por eso el canto litúrgico tiene que aprender del pesebre y no del escenario. Tiene que ser pobre, siervo, sencillo. Tiene que hablar más con el silencio que con el ruido. ¿Qué busca Dios? Busca el canto que nace del silencio, del recogimiento, de la vida en gracia. Busca el canto que se ofrece, no el que se impone, que eleva, no que distrae, que desaparece, para que Él aparezca. Ese es el canto que agrada a Dios, y ese canto no siempre se escucha con los oídos. A veces solo se percibe con el alma. Los santos lo sabían. San Agustín decía: el que canta ora 2 veces, pero no cualquier canto, solo aquel que brota del amor, de la fe viva, de la comunión. No podemos vivir en pecado, en división, en tibieza, y pretender que nuestro canto sea oración. No es magia, es misterio, es gracia, y solo la humildad abre ese canal. En nuestras comunidades mexicanas, esto es vital. Con tanta riqueza musical, con tantas tradiciones bellas, tenemos una responsabilidad doble: no dejar que la forma ahogue el fondo, que la tradición no sustituya la conversión, que lo cultural no tape lo espiritual, porque cantar bien es hermoso, pero cantar con el alma es santo. Y ahí está el punto. Dios no busca nuestra habilidad, busca nuestro amor, busca que lo pongamos en el centro, que nos olvidemos de nosotros mientras cantamos, que desaparezcamos en su presencia. Y cuando eso pasa, entonces el canto se transforma. Ya no es solo una melodía, es una llama, es una entrega, es adoración. Hermano, hermana, pregúntate hoy: ¿qué busca Dios en mi canto? ¿Qué busca en mí mientras sirvo en la liturgia? ¿Lo estoy poniendo a Él en el centro o estoy buscando mi lugar, mi espacio, mi aplauso? Estas preguntas pueden doler,
pero sanan, porque nos devuelven a la verdad. Y cuando uno canta desde esa verdad, todo cambia. Ya no hay nervios, ni competencia, ni vanidad. Hay gratitud, hay servicio, hay reverencia, y ese ambiente, ese clima espiritual transforma la misa, la hace cielo en la tierra. Y no, esto no significa rechazar la belleza. No es renunciar al arte, es ordenar todo al servicio del amor, es hacer que lo bello sea también verdadero, que lo estético no opaque lo ético, que lo brillante no sustituya lo profundo. Por eso León XIV propone el criterio de la presencia. Si el canto no hace visible a Cristo, entonces no tiene lugar en la liturgia. Eso nos exige discernimiento, formación, humildad y sobre todo vida interior, porque nadie puede cantar verdaderamente si no ha llorado ante el altar, si no ha sido quebrantado por el amor, si no ha sido curado por la Eucaristía. Ahí nace el canto que Dios busca. Volvamos al alma, volvamos a la adoración, que cada acorde sea un acto de fe, que cada letra sea una confesión de amor, que cada momento musical sea un camino hacia Él. Y así nuestros cánticos serán verdaderamente liturgia, serán don, serán sagrados. Hay parroquias donde la misa comienza con luces tenues, guitarras eléctricas, pantallas LED encendidas y coristas que alzan los brazos como si comenzara un concierto. Las miradas se enfocan en los músicos, no en el altar. El silencio sagrado es interrumpido por gritos de ánimo, palmas rítmicas, introducciones habladas como si se tratara de una presentación. Y uno se pregunta, ¿esto es adoración o es espectáculo? No estamos aquí para juzgar con dureza, pero sí para discernir con seriedad. La misa no es un evento, no es un momento musical, es el sacrificio de Cristo renovado en el altar. Es el misterio más sagrado que la humanidad puede presenciar. Y cuando lo tratamos como un show, le robamos su dignidad. Muchos no lo hacen con mala intención. Desean que la gente sienta, que no se aburra, que se conecte. Pero lo que comienza como intención pastoral puede convertirse, poco a poco, en una desviación espiritual. Porque la misa no necesita ser entretenida, necesita ser vivida, no necesita más estímulos sensoriales, necesita más recogimiento, más reverencia. León XIV lo expresó así: el altar ha sido desplazado por el escenario y el sacerdote por el animador. Palabras duras pero necesarias, porque cuando lo emocional eclipsa lo sacramental, se pierde el centro. Cristo ya no es el foco, lo son los músicos, las luces, la producción, la experiencia, y eso, aunque llene bancas, vacía el alma. Porque el alma no se alimenta de emociones fugaces, sino de verdad eterna. No se transforma con acordes bien estructurados, sino con la palabra que penetra. No se convierte con coreografías, sino con el silencio que deja espacio a Dios. En muchas parroquias mexicanas vemos esta realidad: misas patronales que parecen festivales, celebraciones donde los músicos tienen más protagonismo que el sagrario, donde se aplaude cada canto, se felicita cada ejecución, se monta una especie de función que roba la atención del misterio. Y entonces uno ve la confusión. Los niños no saben cuándo arrodillarse, los adultos sacan el celular para grabar. Al coro, hay quien llega tarde pero no quiere perder la canción del ofertorio. La misa se convierte en experiencia, no en ofrenda, en evento, no en encuentro. No se trata de ser rígidos, se trata de ser fieles. La liturgia tiene una lógica espiritual, un ritmo, una pedagogía. Nos introduce poco a poco en lo divino, y cuando forzamos emociones, rompemos ese proceso, reemplazamos lo trascendente por lo espectacular. Cristo no necesita luces para mostrarse,
no necesita baterías ni sintetizadores para tocar un corazón. Lo que necesita es un altar limpio, un pueblo recogido, una asamblea unida en oración y músicos que comprendan su lugar, no como protagonistas, sino como servidores del misterio. Hay coros que ensayan horas para sonar como una banda profesional, pero no hacen una hora santa, no oran juntos, no se confiesan, no ayunan. Y eso se nota, porque se puede oír la voz, pero no se siente la unción. Hay canto, pero no hay oración. León XIV insistió: la misa no necesita aplausos, necesita almas en adoración. Y eso comienza con el testimonio. El músico litúrgico no solo canta, transmite, evoca, prepara el corazón del pueblo. Y si su vida no respalda su ministerio, entonces su música es hueca, bonita, pero vacía. Y la culpa no es solo de los músicos, también de quienes los elevan como estrellas, de quienes los aplauden, los buscan, los admiran, pero no oran por ellos. La comunidad tiene que recuperar la conciencia de que cada ministro en la misa está para servir, que no hay jerarquía entre sacerdote, lector o músico. Todos están al pie del altar, todos son siervos, ninguno es artista. Cuando el canto litúrgico se vuelve espectáculo, deja de ser canal y se convierte en obstáculo, porque ya no conduce al cielo, distrae. Ya no acompaña el misterio, lo reemplaza, y eso, aunque suene fuerte, es una forma de idolatría. Poner la emoción por encima del misterio. ¿Y cómo llegamos ahí? Por pequeñas concesiones. Un micrófono que se ajusta demasiado fuerte, un foco que se coloca para ambientar, una canción que se escoge porque conecta con la gente, aunque no tenga contenido litúrgico. Y así, paso a paso, lo sagrado se diluye. Por eso, urge una purificación, no una prohibición, sino un discernimiento, no una censura de estilos, sino una revisión del corazón. ¿Por qué cantamos esto? ¿Qué estamos buscando? ¿A quién queremos agradar? Cristo no se manifestó en el Tabor con efectos especiales. Se manifestó con luz propia. Y los discípulos, al verlo, cayeron rostro en tierra. Eso es lo que debería provocar la misa, un encuentro tan real, tan profundo, que el alma se postre, no que se distraiga, no que aplauda. Y sí, podemos usar guitarras, podemos usar instrumentos, podemos cantar con alegría, pero todo debe estar ordenado al misterio, no al ego, no a la emoción. Todo debe hablar de Él, no de nosotros, porque si Cristo no es el centro, todo se desordena. Entonces, hermano, hermana, si sirves en la música litúrgica, examina tu servicio. Pregúntate, ¿estoy ayudando a adorar o a entretener? ¿Estoy sirviendo al altar o buscando ser visto? Y si estás en la asamblea, pregúntate, ¿vengo a misa para encontrarme con Cristo o para ver qué tan bien canta el coro? La misa no es un evento para el pueblo, es una ofrenda al Padre. Y la música, en ese contexto, tiene que ser sacrificio, tiene que ser oración, tiene que ser santa. Y si eso cuesta renuncias, vale la pena, porque no hay nada más bello que una misa donde todo apunta al cielo. Volvamos al silencio, volvamos al asombro, volvamos al altar, porque ahí, en el corazón de la misa, Cristo espera, no para ser admirado, sino para ser adorado. Y la música, cuando es pura, humilde y orante, nos lleva directo a sus pies. Y sí, esta crisis es real, pero también es una oportunidad para volver al centro, para redescubrir lo sagrado, para formar músicos santos, no artistas famosos, para hacer de cada misa una escuela de adoración, no un escenario disfrazado de piedad. León XIV concluyó una de sus catequesis con estas palabras: la Iglesia
necesita menos reflectores y más lámparas encendidas por el Espíritu, menos estrellas y más servidores escondidos, menos performance y más rodillas dobladas. Ese es el camino. No tengamos miedo de renunciar al show. Tengamos miedo de vaciar la misa de su poder, de reemplazar lo eterno por lo efímero, de buscar aplausos humanos en lugar del silencio divino. Porque la misa no es nuestra, es de Cristo y merece lo mejor, pero sobre todo lo más puro. León XIV no fue un pontífice cualquiera. Desde el inicio de su ministerio se distinguió por su profunda sensibilidad ante lo sagrado. No era un teólogo de frases complicadas, sino un pastor con el corazón en el altar. Su mensaje era simple, pero cortante como espada. La liturgia no es el lugar del hombre para expresarse, es el lugar donde el hombre se silencia para que Dios hable. Y eso lo repetía con fuerza cada vez que hablaba de la música litúrgica. No se trataba, decía, de eliminar el canto ni de empobrecer la celebración. Se trataba de devolverle su alma, de purificar la intención, de transformar el escenario en santuario. En una de sus catequesis más recordadas, introdujo el concepto de espiritualidad del silencio litúrgico. Un silencio que no es vacío ni ausencia, sino espacio fértil para la presencia. Cuando el canto llena todos los rincones y no deja respirar al alma, decía León XIV, entonces ya no estamos adorando. Estamos ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Para él, el silencio no era el enemigo del canto, sino su cuna. La verdadera música nace del recogimiento, del asombro, de la reverencia. No es gritar más fuerte, es escuchar más profundo. No es llenar cada momento con sonido, es permitir que cada nota tenga sentido. León XIV advertía sobre el peligro del canto centrado en el hombre. Decía, cuando el músico quiere ser visto, Dios deja de ser reconocido. Y con eso no atacaba a las personas, sino al espíritu del ego que a veces se infiltra en el ministerio litúrgico. Un espíritu que busca aplausos, reconocimiento, emoción, pero olvida el servicio, la humildad, la entrega. Según su visión, el músico litúrgico debía ser como Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El canto que agrada a Dios no es el que llena auditorios, sino el que deja espacio para que el alma se arrodille. No es el que conmueve los sentidos, sino el que dispone el corazón a escuchar la palabra y recibir la Eucaristía. León XIV no proponía una liturgia sin música. Proponía una música que sea liturgia, que no adorne, sino que acompañe, que no destaque, sino que se esconda, que no busque brillar, sino desaparecer en la luz de Cristo. Y para eso pedía formación, no solo técnica, sino espiritual. No solo ensayos, sino oración. No hay músico litúrgico santo sin vida interior, afirmaba. Porque la música puede ser arte, pero en la misa debe ser también altar. Y eso exige purificación, penitencia, sacrificio. No solo talento. Por eso introdujo también lo que llamó el criterio de la presencia. Todo canto que no ayuda a que Cristo permanezca en el centro debe ser revisado. No importa qué estilo tenga, ni cuántas personas lo pidan. Si no, conduce a la oración, si distrae, si pone el foco en el ejecutante y no en el misterio. Entonces es ruido, no adoración. León XIV creía profundamente que la Iglesia debía formar ministros musicales que comprendieran el don que tenían entre manos. No eran animadores, ni actores, ni artistas, eran siervos del altar, puentes hacia lo sagrado, y como tales debían vivir una vida coherente, sacramental, comunitaria, sencilla. Decía, el canto puede tocar los sentimientos, pero solo la santidad toca el alma, y por eso insistía en que no se trataba de cantar más, sino de cantar mejor.
Y mejor no era más afinado, era más unido al misterio, más humilde, más orante, más santo. Su propuesta no era una vuelta al pasado, sino un salto hacia lo eterno. Porque la liturgia no necesita modernidad, necesita verdad. No necesita innovación, necesita purificación. No necesita emociones superficiales, necesita profundidad espiritual. En un mundo de ruido, decía León XIV, la liturgia debe ser oasis. Y para eso, el canto debe ser oración, no espectáculo. Debe nacer de rodillas, debe estar empapado de palabra, de silencio, de Eucaristía. Solo así será verdadero arte sacro, solo así será vehículo hacia el misterio. León XIV dejaba claro que el canto no debía deslumbrar, sino conducir. No debía protagonizar, sino servir. Decía: la música litúrgica no debe hacer que el pueblo aplauda, debe provocar que el pueblo se arrodille. Y ese cambio de enfoque lo consideraba vital. También alertaba sobre la trampa del perfeccionismo, porque hay músicos que, buscando sonar mejor, olvidan que la perfección no está en la ejecución, sino en la intención. No es la excelencia técnica lo que hace santo un canto, sino la obediencia al Espíritu, afirmaba. Este papa pedía a los músicos que se preguntaran siempre: ¿estoy ayudando a que Cristo sea más visible o estoy compitiendo con él por atención? Y sugería momentos de silencio en las celebraciones, espacios donde el alma pudiera respirar, donde la música dejara paso al misterio, donde lo divino pudiera manifestarse sin interferencias humanas. Para León XIV, el silencio era parte de la música, y si no había silencio interior, entonces tampoco había verdadero canto. Repetía con frecuencia: la música sin silencio es como la oración sin escucha, y eso es lo que anhelaba para la Iglesia, una liturgia que escuchara a Dios, que no hablara tanto, que supiera contemplar. El arte, cuando es sacro, se vuelve camino. No distrae, orienta, no compite, colabora, no brilla por sí solo, refleja. Y esa era la meta de León XIV, recuperar un arte humilde, un arte que sirva, un arte que sepa desaparecer, porque solo quien desaparece permite que Dios aparezca. Y no era un llamado solo para músicos, era para todos. Sacerdotes, lectores, acólitos fieles, todos llamados a desaparecer para que Cristo reine. Y eso, en el canto, era aún más delicado, porque la voz tiene poder, el sonido impacta, y por eso necesita más pureza, más vigilancia, más discernimiento. León XIV soñaba con iglesias donde el canto no llenara cada espacio, sino que santificara cada momento, donde cada nota fuera como una gota de agua sobre tierra sedienta, donde el músico no fuera un artista, sino un servidor de lo invisible. Y ese sueño sigue siendo posible, pero requiere valentía, renuncia, conversión y sobre todo, amor. Un amor que no busca ser visto, sino servir. Un amor que canta no para impresionar, sino para rendirse. Un amor que no busca protagonismo, porque sabe que el único protagonista de la misa es Cristo. En México, la música está en el alma del pueblo. Está en las calles, en las fiestas, en las romerías, en los altares de muertos, en las serenatas y en las bodas. Y, claro, también en la misa. Es parte de nuestra identidad. No se puede concebir una parroquia sin su coro, sin sus guitarras, sin esos cantos que aprendimos desde niños y que acompañan la fe de generaciones. Pero ahí está el riesgo: confundir cultura con liturgia, tradición con adoración, porque no todo lo que es nuestro es de Dios, no todo lo que emociona, santifica, no todo lo que viene del pueblo lleva al cielo. La inculturación es hermosa cuando es auténtica, cuando no banaliza el misterio,
Cuando lo eleva, lo honra, lo envuelve con dignidad, hay comunidades rurales donde el mariachi acompaña la misa del santo patrono, donde las bandas locales entonan alabanzas llenas de fervor, donde los cantos populares hablan de fe, de virgen, de milagros. Y sí, es bello, es parte de nuestro ADN espiritual. Pero la pregunta sigue siendo, ¿ayuda esto a adorar? ¿Prepara el corazón para el sacrificio? ¿Conduce al silencio interior? León XIV no era ajeno a las culturas, amaba las tradiciones locales, pero siempre advertía, la inculturación que distrae del altar no es evangelización, es espectáculo disfrazado. Fuerte sí, pero necesario, porque la línea es delgada. Y muchas veces la cruz se convierte en escenario y el sagrario en fondo musical. No se trata de rechazar lo nuestro, se trata de purificarlo, de discernir, de preguntar, ¿esto que hago en misa está llevando a la comunidad a Cristo? ¿O simplemente está alimentando una emoción pasajera? Porque podemos cantar con mariachi, pero si no hay reverencia, entonces no hay liturgia. Hay concierto, y esto duele, porque toca fibras, porque cuestiona costumbres, porque confronta afectos, pero es parte del proceso. Si de verdad amamos nuestras raíces, entonces también debemos corregir lo que las desfigura, lo que convierte el templo en salón de eventos, lo que transforma la misa en festival popular. León XIV proponía una inculturación mistagógica, es decir, una integración cultural que no se queda en lo estético, sino que introduce al misterio, que toma lo del pueblo, pero lo transforma con la luz del Evangelio, que no busca agradar al pueblo, sino formar al pueblo en la adoración. Decía, no basta con cantar lo que el pueblo conoce, hay que enseñar al pueblo a conocer lo que el cielo canta. Y con eso no despreciaba lo popular, al contrario, lo redimía, lo purificaba, lo llenaba de contenido, porque todo lo humano puede ser camino si está en manos de Dios. El verdadero peligro está cuando lo popular se vuelve inamovible, cuando no se puede cambiar una canción, porque así se ha hecho siempre, cuando lo cultural se vuelve intocable, incluso más que el misal, y ahí el alma se detiene, porque ya no crece, ya no se deja corregir, ya no se abre a la conversión. En muchas festividades patronales vemos cómo la música se adueña de todo. Hay procesiones donde se grita más que se reza. Hay misas donde se aplaude más que se comulga. Hay celebraciones donde la música tapa la palabra. Y eso, aunque tenga buena intención, desvía el propósito. La misa no es una tradición cultural, es el sacrificio del Hijo de Dios, es cielo en la tierra, es misterio, y necesita música que hable de eso, que lo respete, que lo sostenga, que lo sirva, no que lo opaque. Entonces, ¿qué hacemos? Aprender, escuchar, formarnos, preguntar, dejar que el Evangelio ilumine nuestras costumbres. No para destruirlas, sino para redimirlas. No para borrarlas, sino para elevarlas. Porque todo lo que viene del pueblo puede ser sagrado. Si nace. Del espíritu León XIV insistía, no teman revisar sus prácticas, porque lo que no se purifica se pudre, y lo que no se ofrece se idolatra. Palabras duras, sí, pero proféticas, porque muchos coros parroquiales viven atados a formas, a estilos, a repertorios, que ya no ayudan a orar, que ya no elevan, que solo repiten, y la liturgia no es repetición, es renovación, es vida, es encuentro, y para eso se necesita una música viva, una música que no solo venga del pueblo, sino que regrese al pueblo convertida en gracia, en bendición, en llamado. Por eso cada comunidad debe hacer un examen. No basta con cantar bonito, no basta con que la gente se prenda. Hay que preguntarse, ¿esto que cantamos ayuda a encontrarse con Dios o distrae?
Esto que hacemos nos lleva a comulgar o nos entretiene, y no se trata de quitar todo, se trata de ordenar todo, de volver al altar, de poner a Cristo en el centro, de recordar que la misa no es del pueblo, es para el pueblo, pero es de Dios, y por eso todo debe estar a su servicio, incluida la música. Cuando eso sucede, entonces sí hay inculturación, entonces sí hay fiesta santa, entonces sí hay tradición evangelizada, porque no se canta por costumbre, se canta por fe, no se toca por obligación, se toca por amor, no se actúa para lucirse, se sirve para adorar. Y ahí, hermano, hermana, está la clave. No deseches lo tuyo, pero entrégalo. No niegues tu raíz, pero déjala purificar, porque cuando Cristo entra en lo nuestro, lo transforma, y cuando la música popular se rinde ante el altar, entonces sí se vuelve litúrgica, porque canta con el corazón de la iglesia, y eso vale más que cualquier tradición, porque es sagrado, porque es eterno, porque es verdadero. Ser músico litúrgico no es un privilegio, es un servicio. No es una oportunidad para brillar, es una ocasión para desaparecer. No es un escenario donde se luce el talento, es un altar donde se entrega el alma. Y entender eso cambia todo. En muchas parroquias, el músico es visto como alguien especial. Se le admira, se le aplaude, se le da micrófono, poder de decisión y hasta protagonismo. Pero eso, lejos de ayudar, puede ser un obstáculo. Porque el músico litúrgico, si no está bien formado, puede terminar creyendo que es indispensable. Y nadie es indispensable en la misa. Excepto Cristo. León XIV lo decía con claridad. El músico litúrgico no es artista, es siervo. Su arte no es espectáculo, es oración. Y eso implica un cambio profundo de mentalidad. Porque el mundo dice, muestra tu voz, luce tus dones, busca tu lugar. Pero el Evangelio dice, baja, sirve, pierde tu vida. Solo desde ahí el canto se vuelve adoración. Un músico litúrgico debe tener dos raíces profundas, formación espiritual y formación musical. No basta con saber cantar, hay que saber orar. No basta con tener oído, hay que tener corazón. Porque quien canta sin alma solo hace ruido, pero quien canta desde el espíritu hace temblar el cielo. Por eso, el músico debe ser el primero en arrodillarse, el primero en llegar al templo, el primero en confesarse, el primero en hacer silencio. Porque si no hay vida interior, no hay canto verdadero. Si no hay humildad, todo se convierte en show. Y si no hay obediencia, no hay liturgia. Un músico puede tener la mejor voz del mundo, pero si no escucha al Espíritu, su canto no edifica. Puede tener los mejores arreglos, pero si no está unido a la asamblea, su música divide. Puede emocionar a todos, pero si no ama a Cristo, su canto es vacío. Y esto no es para desanimar, es para despertar, porque el ministerio musical es uno de los más hermosos. Acompaña la fe, eleva el alma, sana el corazón, pero solo si está bien enraizado, solo si nace del altar, solo si se vive como servicio y no como vitrina. Hay músicos que sin querer se adueñan de la liturgia. Escogen los cantos sin consultar. Dirigen como si fueran directores de orquesta. Corrigen con dureza, se molestan si no se les reconoce, se entristecen si no son valorados. Pero eso revela un problema más profundo, falta de identidad espiritual. León XIV proponía una espiritualidad del músico escondido, aquel que canta para Dios, no para la gente, aquel que sabe que su canto es eco del silencio interior, aquel que no busca aprobación sino presencia. Ese músico transforma la liturgia, porque su alma ya está unida al sacrificio. Y esa espiritualidad no se improvisa, se cultiva con oración diaria,
con dirección espiritual, con formación litúrgica, con humildad constante, con caridad en el trato, con servicio sencillo, porque el músico no debe ser estrella, debe ser lámpara, no debe iluminarse a sí mismo, debe reflejar la luz de Cristo. Los mejores coros no son los más afinados, son los más unidos, los que oran juntos, los que se perdonan, los que cantan como hermanos, no como competidores, los que no necesitan aplausos, porque ya tienen al Espíritu y claro, hay espacio para el arte, para la excelencia, para la belleza, pero siempre subordinada al misterio, siempre al servicio del altar, siempre dentro del espíritu litúrgico, porque la misa no es un lugar para lucirse, es un lugar para ofrecerse. Cada vez que un músico sube al ambón, al micrófono o al espacio donde canta, debe preguntarse: ¿estoy sirviendo al pueblo o a mi ego? ¿Estoy ayudando a orar o a distraer? ¿Estoy conduciendo al cielo o reteniendo las miradas? Y si la respuesta duele, entonces estamos en el camino correcto, porque la conversión empieza cuando aceptamos la verdad, cuando dejamos que el Espíritu corrija, purifique, renueve, cuando entendemos que la música no es nuestra, es de Dios, y Él la quiere santa. Por eso, los músicos necesitan más acompañamiento espiritual, más retiros, más momentos de adoración, más formación, más comunidad, porque no son técnicos, son ministros, y el ministro vive para servir, no para gustar. León XIV lo resumía así: el músico litúrgico es un lavador de pies. Canta para que otros descansen, toca para que otros se eleven, sirve en el altar como quien lava heridas con armonía. Y eso es hermoso. Ser músico litúrgico es un llamado, un don, un reto, pero sobre todo una misión de humildad, de entrega, de fuego interior. Porque solo quien está encendido puede encender a otros, y solo quien ha llorado en el altar puede cantar con verdad. Y también es una responsabilidad, porque el músico forma al pueblo, a través del canto enseña doctrina, forma espiritualidad, inculca actitudes. Por eso no es un actor, es un catequista musical, no es un intérprete, es un servidor del misterio. Y todo eso requiere conciencia. Cuando un músico litúrgico abraza su vocación como siervo, entonces su canto cambia. Ya no compite, ya no exige, ya no se lamenta si no lo aplauden, porque sabe que su recompensa no está en la tierra, está en el cielo, y eso lo hace libre. No solo los músicos necesitan conversión, también el pueblo, porque muchas veces los fieles llegan a misa con mentalidad de espectadores. Se sientan, escuchan, juzgan, comentan si el coro cantó bien o mal, si la misa fue bonita o aburrida, si la canción del ofertorio emocionó o no. Y así, sin darse cuenta, reducen el misterio sagrado a un evento emocional. León XIV llamó a esto consumismo espiritual, una actitud donde se espera recibir, pero no se quiere ofrecer, donde la liturgia se convierte en un producto y el fiel en cliente, donde se busca que la misa complazca en vez de vivirla como sacrificio. Esto es grave, porque la misa no está hecha para gustar, está hecha para santificar. No es una experiencia estética, es un encuentro con el crucificado. No es entretenimiento, es entrega. No es un concierto, es comunión. Cuando el pueblo se acostumbra a exigir calidad, pierde el sentido de la participación activa. Deja de orar, deja de responder, deja de adorar, solo observa, solo critica, solo califica. Y así el alma se enfría. El corazón se distrae y la gracia se escurre. No es raro escuchar frases como: hoy no sentí nada. El coro no estuvo tan bien, la misa estuvo muy larga, pero pocas veces se escucha: me ofrecí con Cristo.
Oré con el alma. Adoré al Señor en el silencio. Este cambio de mirada es urgente, porque la liturgia no necesita más oyentes, necesita más adoradores, no necesita expertos en música, necesita corazones humildes, no necesita espectadores, necesita mártires del amor. Cada vez que vas a misa, no estás asistiendo a un evento, estás entrando al Calvario, estás uniéndote al sacrificio de Cristo. Estás recibiendo al Dios vivo, ¿y tú estás presente con todo tu ser? ¿O solo estás pasando el tiempo? León XIV decía, el pueblo que exige olvida que la misa no se va a gustar, se va a ofrecer. Esa es la clave, ir con el corazón rendido, con hambre de Dios, con gratitud, con disposición, y eso transforma todo. Porque ya no importa si el canto estuvo perfecto, importa si tu alma estuvo presente. Y sí, los coros tienen que prepararse, pero también el pueblo tiene que dejar de consumir y empezar a ofrecer. Tiene que dejar de aplaudir y empezar a arrodillarse. Tiene que dejar de observar y empezar a participar. La misa no es un teatro, es un altar, no es una función, es un misterio, no es una hora social, es la eternidad entrando en el tiempo, y eso exige reverencia, exige atención, exige amor. Cuando el pueblo se convierte en adorador, todo cambia, el ambiente cambia, la liturgia florece, la comunidad se transforma, porque ya no se busca el aplauso, se busca al Cordero. Ya no se espera emoción, se espera comunión. Entonces, la pregunta no es, ¿qué tal estuvo la misa? La pregunta es, ¿qué tal estuvo mi corazón? ¿Fui parte del sacrificio? ¿Me ofrecí con Cristo? ¿Fui alimento para otros? ¿Adoré o solo asistí? Ese es el llamado, a pasar de espectadores a participantes, a dejar el banco y subir al altar del alma, a dejar el juicio y entrar en el misterio, y esto también exige preparación, exige formar al pueblo, enseñarle a vivir la misa, a comprender lo que ocurre en cada parte, a descubrir el tesoro que se esconde detrás de cada oración, de cada gesto, de cada canto, porque no se puede amar lo que no se conoce. Por eso, urge una catequesis litúrgica profunda, que forme adoradores, no asistentes, que enseñe que la misa no es pasiva, es activa, que cada amén tiene poder, que cada respuesta es una proclamación, que cada gesto es participación y que el canto no es un momento de pausa, es un acto de fe, no es un respiro, es una ofrenda, no es un extra, es parte del todo. Por eso, el pueblo también debe cantar, con el corazón, con la voz, con la vida, porque no se trata de escuchar, se trata de orar, y si un día no hay coro, no pasa nada, porque el pueblo canta, porque el pueblo responde, porque el pueblo vive la misa desde adentro, y eso es liturgia viva. La misa no es para ti, es para Dios, pero cuando entiendes eso, descubres que también es para ti, porque en dar, recibes, en entregarte, te encuentras, en arrodillarte, te levantas. La solución no es callar la música, es purificarla. No se trata de prohibir estilos, ni de imponer un solo tipo de canto. Se trata de discernir, de preguntar, ¿esto ayuda a orar? ¿Esto facilita el encuentro con Dios? ¿Esto prepara el corazón para la Eucaristía? La Iglesia no rechaza la diversidad, la abraza, pero la ordena, y eso es esencial, porque no todo lo que emociona edifica, no todo lo que suena bien santifica, no todo lo que alegra conduce a la verdad. Por eso, el juicio espiritual es vital. León XIV hablaba del criterio de la presencia. Según él, todo canto litúrgico debe permitir que Cristo esté en el centro, que no se diluya, que no compita, que no desaparezca entre aplausos, luces o arreglos. Si el canto hace visible a Cristo, es litúrgico. Si lo oculta, es ruido.
Purificar no es censurar, es iluminar. Es llevar a la luz lo que sirve y lo que distrae. Es dejar que el Espíritu guíe, no el gusto personal. Es poner el don al servicio del altar, no del ego. Y para eso hace falta humildad, discernimiento, docilidad. Hay canciones que son hermosas, pero no son para la misa. Hay estilos que son valiosos, pero no ayudan al recogimiento. Hay letras que emocionan, pero no evangelizan, y eso no es pecado. Es solo una invitación a buscar lo mejor, lo más adecuado, lo más santo. La música litúrgica debe ser como el incienso. Se eleva, pero desaparece. Perfuma, pero no distrae. Está presente, pero no compite. Sirve, pero no brilla. Por eso, todo debe ser revisado a la luz del altar, no a la luz del escenario. Y esto no lo hace solo el sacerdote. Es tarea de todos. Músicos, coordinadores, catequistas, fieles, todos llamados a construir una liturgia que refleje el cielo, que ayude a orar, que conduzca al misterio, que facilite el silencio interior. Purificar la música es un acto de amor. Amor a la iglesia, amor a la misa, amor al pueblo, amor al Dios que se hace pan. Y ese amor no impone, propone, educa, acompaña, porque no todos saben, no todos entienden. Por eso, la corrección debe ser con caridad. León Catorroce decía, no confundamos emoción con devoción. El alma que se agita no siempre se convierte, pero el alma que se entrega siempre encuentra a Dios. Esa es la clave. No cantar para mover sentimientos, sino para mover corazones hacia Cristo. Y eso requiere trabajo, requiere paciencia, requiere procesos, pero vale la pena, porque cuando la música se purifica, la misa florece, la comunidad crece, la fe se fortalece, el altar resplandece y todo canta, aunque haya silencio. Por eso no hay que tener miedo de cambiar, de revisar, de mejorar, de renunciar a lo que distrae, porque cuando se quita lo superficial, aparece lo esencial. Y ahí está Dios. Y no es un proceso que deba vivirse con culpa, sino con esperanza, porque purificar no es castigar, es sanar, es restaurar, es permitir que el don sea canal de gracia, no de confusión, es permitir que lo que fue dado para edificar no se convierta en tropiezo. Cada coro, cada músico, cada comunidad está llamada a vivir este discernimiento, a examinar sus cantos, sus formas, sus repertorios, a orar antes de ensayar, a escuchar al Espíritu más que a las tendencias. Porque en la liturgia, lo nuevo no siempre es lo mejor. Lo profundo sí lo es, y cuando un músico decide purificar su servicio, cuando una parroquia decide revisar su práctica musical, no pierde nada. Gana libertad, gana verdad, gana belleza auténtica, porque lo que queda después de purificar es lo más precioso. Así como el oro se prueba en el fuego, la música litúrgica se prueba en la adoración. Si lleva al silencio, si despierta oración, si invita al recogimiento, si prepara el corazón, entonces es canto de Dios, entonces es instrumento del cielo. Y ese es el objetivo, que cada misa tenga música que hable del cielo, que no entretenga, que transforme, que no emocione, que convierta, que no deslumbre, que revele, porque cuando el canto deja de ser ruido, se convierte en camino. La música en la misa no está en crisis por falta de talento, sino por falta de verdad, no por escasez de instrumentos, sino por ausencia de oración. No por desinterés artístico, sino por superficialidad espiritual. Y por eso, esta reflexión no puede terminar con una queja. Debe terminar con un llamado al corazón, un llamado a volver a lo esencial.
Dios no quiere tu voz afinada si tu alma está apagada, no quiere tu armonía si no hay humildad, no quiere tu letra si no hay conversión. Dios quiere tu corazón. Y cuando eso se entiende, todo cambia. Esta no es una cruzada contra los músicos, es una invitación a volver al altar, a redescubrir que el canto es oración, que la música es ofrenda, que la misa no necesita grandes arreglos, sino grandes almas, almas rendidas, almas adoradoras, almas purificadas. León XIV lo decía en una frase que quedó en muchos corazones: la música litúrgica es para lavar los pies del pueblo, no para que te aplaudan mientras cantas. Esa es la clave: servir, amar, desaparecer. Porque el verdadero músico litúrgico no busca brillar, busca arder en silencio y desde ahí elevar a otros. Hoy más que nunca necesitamos músicos así, hombres y mujeres que no se suban al escenario, sino que se postren en el templo, que no dirijan coros como líderes artísticos, sino como pastores del alma, que no se preocupen por los aplausos, sino por la presencia. Y no solo músicos, también sacerdotes que acompañen, que enseñen, que formen, que exijan santidad en el canto, y no solo afinación. Y fieles que oren por sus coros, que los animen, que los edifiquen, que vivan la misa con el alma, no con la vista puesta en el espectáculo, porque si todos nos convertimos, la liturgia florece, y cada misa, cada canto, cada gesto se vuelve cielo, se vuelve adoración, se vuelve redención. No importa tu historia, no importa cuánto hayas fallado, hoy puedes volver, hoy puedes rendirte, hoy puedes cambiar tu música, no el estilo, sino la intención, no la letra, sino el corazón. Y si no sabes por dónde empezar, comienza por el silencio. Silencio para escuchar a Dios, silencio para revisar tu alma, silencio para decir: aquí estoy, Señor, no para ser visto, no para ser oído, sino para adorarte. Desde ahí, todo renace. Desde ahí, cada misa se convierte en un fuego, en una fuente, en una escuela de adoración, donde el músico canta como quien ora, donde el pueblo responde como quien se entrega, donde Cristo está en el centro y todo gira en torno a Él. Y eso, hermano, hermana, es posible. No es una utopía, es una promesa, porque Dios no abandona a su iglesia, no olvida su altar, no deja sin unción a quien se rinde. Él mismo vendrá, Él mismo purificará, Él mismo cantará en medio de su pueblo. Si tan solo le hacemos espacio. Por eso este es el momento, este es el tiempo. Hoy es el día de volver al alma, de volver al altar, de volver al silencio, de volver al servicio. Y cuando lo hagamos, entonces sí, la música será lo que siempre debió ser, una oración viva, una llama escondida, una caricia del cielo, una ofrenda humilde, un eco de la eternidad. Que cada nota sea un acto de fe, que cada letra sea una súplica, que cada melodía sea una lágrima del alma, y que el pueblo de Dios cante no para ser escuchado por los hombres, sino para ser escuchado por el Padre. Así, la misa volverá a ser lo que es, y tú, músico, volverás a ser lo que estás llamado a ser: siervo del altar, ministro del misterio, adorador en lo escondido, voz de un pueblo rendido. Vuelve, no temas. Dios no te pide perfección, te pide verdad, y si le das eso, tu canto será fuego, tu servicio será santo, y tu alma será casa para el amor. Y si alguna vez sentiste que tu canto fue solo un sonido vacío, no te condenes, levántate, arrepiéntete, comienza de nuevo. Porque Dios no busca castigar, busca sanar, y su misericordia alcanza incluso las melodías que una vez desviamos. Él puede redimir todo, incluso tu historia,
Permite que esta palabra se quede en tu interior, que no pase como emoción, que se quede como semilla, y que esa semilla con el tiempo florezca en conversión. Porque lo que está en juego no es un estilo musical, es tu alma, es la iglesia, es la presencia real de Cristo. No tengas miedo de cantar distinto, de ensayar distinto, de vivir distinto. Porque si lo haces desde el Espíritu, serás libre, libre para adorar, libre para servir, libre para ser canal de bendición. Y cuando eso suceda, la misa dejará de ser bonita y comenzará a ser sagrada. El canto dejará de ser arte y será oración. Tú dejarás de ser intérprete y serás testigo, porque donde hay verdad, hay transformación. Que tu canto no sea más para llenar un espacio, que sea para vaciarte, para rendirte, para desaparecer en el amor que se entrega en cada misa. Amén.